Estamos en la etapa exponencial de colapso de Estados Unidos ahora mismo. Lo primero que veremos es un periodo hiperinflacionario o un periodo de alta inflación y luego, por supuesto, habrá un colapso del sistema financiero. Es inevitable, no hay ninguna posibilidad, en mi opinión, de que este sistema financiero pueda sobrevivir. En economía tenemos micro y macro. Micro es cuando pierdes tu trabajo. Macro es cuando el mundo entero se derrumba. Pero también tenemos empresarios que son locales e internacionales. Desde el día en que decidí comprar oro, nunca me he preocupado por el precio del oro. Me importa un bledo lo que pasa con el precio del oro. Esta es una tenencia de preservación de la riqueza a largo plazo que debe estar en la base de la parte inferior de tu pirámide de riqueza. Nunca debes pensar acerca de dónde, qué o cuál es el precio o valorarlo en dólares fiduciarios o en dinero fiduciario, lo que es totalmente inútil, por supuesto. Yo a esto lo llamo papel higiénico, Egon. Quiero decir, su valor intrínseco es el papel higiénico. Tengo una pregunta con lo que querría empezar y es esta. Estoy de acuerdo al 100% contigo, no podía creer cuando el oro estaba a 300. No había quien se bajara, fue fantástico. Y durante años ha sido difícil decirle a la gente que esto de aquí es dinero. Y esto de aquí es plata. Esto es dinero. Y luego, para asumir el 50%, violas todas las reglas. Sí, por supuesto. Y odio decir esto, pero aparte de los bienes raíces, soy 100% de oro y plata. Sumándole las minas, yo mismo empiezo las minas. Sí, así de optimista soy con el oro y la plata. Sí. Bueno, entrando de nuevo a lo macro, ¿qué crees que esté mal? Quiero llegar a cuál es tu mayor preocupación. Es decir, veo aproximarse una quiebra bancaria mundial. Y lo grave que es. Lo que quiero saber es cómo de oscuro es tu punto de vista. Absolutamente. Mi último artículo hablé de cómo cuando en el 71 Nixon cerró la ventana del oro, los chinos en su periódico oficial, lo cual obviamente venía de su gobierno, dijeron que era el fin. Ya por aquel entonces decían que aquel era el fin del sistema financiero. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora es el fin del sistema financiero, del sistema monetario. En realidad fueron mucho más clarividentes que cualquier otra persona en el mundo. Creo que el declive de esta era comenzó en el 71. Al menos es la forma en que lo veo. O la severa decadencia. Por supuesto, se podría decir que comenzó con la Fed, la cual se formó en 1913. Pero en el 71 fue realmente cuando todo comenzó. Y por supuesto, es muy simple, Robert. También es por lo que no podemos comprender que solo la mitad de los activos financieros mundiales estén en oro. Porque es muy simple. Desde el 71, los gobiernos de todo el mundo han destruido continuamente la moneda y el dinero. Se han ido endeudando más y más. Y por supuesto, solo hablamos de esta era. Podemos retroceder miles de años o cientos de años y sucede una y otra vez. Todo lo que los gobiernos, los banqueros centrales o los ministros del gobierno tienen que hacer es leer la historia y saben que va a suceder de nuevo. Básicamente ahora hemos llegado al punto donde todas las monedas han bajado del 97 al 99% en términos reales. En términos reales es en oro, por supuesto. Tenemos la siguiente caída del 1 al 3% por llegar. Pero hay que recordar que no es del 1 al 3% en la caída, es del 100% desde ahora. Y eso es lo que veo sucediendo a partir de ahora. He puesto de ejemplo algunas veces de los movimientos exponenciales. Si llegas a una piscina o un estadio, digamos, con agua, una gota cada vez, una gota por minuto y luego la duplicas en un minuto y luego 4 o 8, etc. Y lo que la gente pregunta es ¿cuánto tiempo se tarda en llenar el estadio con agua? Bueno, la respuesta es 50 minutos. La gente piensa que se tarda meses, pero se tardan 50 minutos. El punto interesante es cómo de lleno está el estadio después de 45 minutos.
está lleno en un 7%. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora con la impresión de dinero y con la situación de la deuda. Realmente no sé si estamos a 45 minutos o a más. Pero sin embargo, en este siglo hemos visto cómo la deuda ha pasado de un centenar de billones en este siglo a 330 billones en el mundo, la deuda global. Y a eso hay que añadirle todos los pasivos no financiados, los derivados, etc. Podríamos estar hablando de que los derivados podrían ser cuatrillones. ¿Que los derivados hacen cuatrillones? Cuatrillones, sí, cuatrillones, absolutamente. Es alucinante, ¿no? Podría ser de 2 a 3, no lo sabemos. Lo que ha reportado el BIS, el Banco de Pagos Internacional, no es la imagen completa. En realidad, nadie sabe lo que está fuera del sistema bancario real. Sin embargo, mientras que la deuda se ha triplicado en este siglo, el riesgo ha aumentado exponencialmente. Ahora veo que este movimiento final, el cual he intentado explicar con el estadio llenándose, creo que el movimiento exponencial va a comenzar en algún momento, esto todo en su lugar para que suceda. Tenemos a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos está en bancarrota, simplemente han tenido suerte de que el mundo haya aceptado el dólar como moneda de reserva y han sido hábiles en la creación del petrodólar y demás. Pero eso está llegando a su fin ahora. Y nadie, como sabemos ambos, nadie está interesado fuera de la Reserva Federal en comprarnos deuda. Quiero decir, eso es una basura absoluta. Lo que Egon está diciendo es que en 1971, cuando Nixon, ya sabes, esto es oro, esto es real, esto es falso, lo sacó de esto y lo hizo doblemente falso. Sí, y luego trataron de decirle a la gente que pidieran prestados todos sus dólares y que los pusieran en los bonos. Ahí es cuando los bonos se volvieron tan buenos como esto. Trataban de decirle a la gente que los bonos del tesoro eran tan valiosos como el oro. Y lo que estás diciendo ahora, Egon, es que ya nadie está comprando de estas cosas. No están comprando nuestros bonos del tesoro. No, nadie fuera de la Fed estaría interesado en la financiación de las extravagancias del gobierno de Estados Unidos. Al final, por supuesto, Estados Unidos se ha convertido en una república bananera. La deuda respecto al PIB está ahora en el 130%. No hace mucho tiempo estaba en el 30, 40 o 50%. Estamos en la etapa exponencial de colapso de Estados Unidos ahora mismo. A todo esto hay que añadirle que encima se dispararon en el pie con todo el rollo de la congelación de las reservas de Rusia, por ejemplo. Y no solo eso, en realidad no han perjudicado gravemente a Rusia. Lo que ha hecho es perjudicar al mundo porque ahora nadie puede comerciar libremente debido a la restricción de Rusia. Y toda Europa ha decidido seguir a Estados Unidos. Odio cuando Europa no puede valerse por sí misma sin seguir los dictados de Estados Unidos. Ahora mismo todo el mundo está en realidad sufriendo a causa de este movimiento. Y si ponemos como ejemplo al Imperio Romano, ya sabes, Roma dominó la mayor parte de Europa, Asia, el norte de África, etc. Pero siempre hubo libre comercio, siempre libre comercio. Ahora ya no tenemos más libre comercio y eso es lo que más va a perjudicar al mundo. Restringir el comercio hace que los precios de las materias primas suban mucho más. En definitiva, tenemos todos los ingredientes para crear verdaderos problemas en el mundo. Europa está sufriendo. Ahora bien, todavía hay demasiado dinero alrededor. La gente abundante lo sigue siendo. Los restaurantes están llenos, pero la gente común en Europa y en Estados Unidos no puede llegar a fin de mes. Cierto. Bueno, tampoco puede el gobierno de Estados Unidos, ese es el problema. El pueblo americano es tan pobre como el gobierno porque nuestra deuda es tan alta que no podemos pagarla. No, Egon,
Utiliza la metáfora de un estadio deportivo y cuánto tiempo se tarda en llenar. Pues bien, estamos en los últimos 5 minutos. Se va a llenar y va a romper. Andy Schectman también utiliza la decadencia logarítmica, o quien lo dijo, algo así como que lo que se rompe empieza lento al principio y luego de repente estamos en lo último. Sí, así es, por supuesto, sí. Y también estábamos hablando antes de que este es un sistema global. Es decir, nunca en la historia de la humanidad en el mundo ha estado tan vinculado. Y han estado masticando estos bonos del tesoro de Estados Unidos en lugar de oro. Han estado comprando esto en lugar de esto. ¿Qué crees que va a pasar, Egon? Quiero decir, han estado en la industria bancaria, has visto las operaciones corporativas internacionales. Cuando ese bebé se llene, esto se va a quebrar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se ve esa catástrofe? Bueno, yo soy un optimista como individuo. Amo la vida, disfruto de la gente y de lo que estoy haciendo. Pero cuando veo el mundo y veo los riesgos, lamentablemente me convierto en pesimista. No sabemos lo que va a pasar exactamente, pero estoy preocupado por el riesgo. El riesgo está en un nivel sin precedentes en todo el mundo. Nunca antes hemos tenido esta situación de deuda en todos los principales continentes del mundo. Ya se trate de Estados Unidos, de Europa, Japón, por supuesto, China, etc., y los países emergentes. Lo que veo, tristemente, es que vamos a entrar en esta fase exponencial, lo que provocará impagos, los bancos se hundirán, nadie podrá permitirse el lujo de pagar sus deudas, al menos los individuos. Todo el mundo estará demasiado endeudado. Muchas empresas tampoco podrán. Podemos volver a los préstamos que han tenido lugar y a lo que comentamos antes sobre Suiza. Cada banco en el mundo ha prestado demasiado, por ejemplo, en carteras de propiedad, por lo que el apalancamiento es enorme. No veo ninguna deuda siendo reembolsada. La única solución a corto plazo que los bancos tienen, o que los bancos centrales tienen, es obviamente imprimir más dinero. No conocen otra cosa. Nadie, absolutamente nadie en el mundo que quiera ser reelegido puede recortar en gastos. Y por lo tanto, necesitaremos más dinero. Esto provocará una etapa hiperinflacionaria y entonces a partir de ahí, porque van a intentar reseteos y van a poner la deuda a un lado y decir, ya no cuenta más. Pero eso es una tontería. No puedes hacer desaparecer la deuda. Si haces desaparecer la deuda, todos los activos que están respaldando esta deuda desaparecerán también. Por lo tanto, ya sabes, la deuda está ahí y tratarán de confundirte. A modo de resumen, veo primero un periodo hiperinflacionario o de alta inflación y luego, por supuesto, habrá un colapso del sistema financiero. Es inevitable, no hay ninguna posibilidad, en mi opinión, de que este sistema financiero sobreviva. Es a donde quería llegar, ¿ves? Hiperinflación. Sí. Te he escuchado contar la historia que empezó en la República de Weimar cuando alguien fue a comprar con una carretilla llena de dinero. Sí, robaron la carretilla, pero dejaron el dinero en las calles. Sí, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Es lo que estás diciendo? Así es, por supuesto, ellos harán todo lo posible para cerrar los grifos y nadie podrá sacar dinero. Van a tratar de introducir las monedas digitales de los bancos centrales. Eso, en mi opinión, también fracasará. Tendremos inflación o hiperinflación y tendremos una implosión del sistema. Esa es la única manera, en mi opinión, que tiene el mundo de salir de esto. La deuda no se podrá pagar nunca. No puede ser cancelada. Simplemente tiene que implosionar y tendremos que empezar desde un nivel mucho más bajo, de nuevo sin deuda, porque el mundo no puede seguir creciendo con niveles de deuda de esta magnitud. Esa es mi firme opinión. Si pueden contenerlo dentro de China, entonces será más fácil para ellos realmente sobrevivir a una crisis.
Lo que tendrán que hacer, el único problema que China podría tener, si quieres conjeturar, es que tienen que alimentar a la gente. Porque si hay malestar social, podría haber verdaderos problemas en China. Pero creo que serán más que capaces de mantener el sistema financiero bajo un mejor control que el resto del mundo, aunque también estén masivamente endeudados a través de la especulación masiva en la propiedad y otras áreas. ¿Y cómo le va a Alemania? Alemania tiene tristemente un problema enorme. El hecho de que hayan estado de acuerdo con estas sanciones, de nuevo, se han disparado en el pie y han terminado con lesiones importantes. Creo que Europa, por supuesto, está en declive y no necesitamos hablar de los BRICS, etc. Pero el movimiento claramente va de oeste a este, o de oeste a y sur a este. Esto hace que la cultura occidental haya llegado a su fin. Las culturas no terminan de la noche a la mañana, como vimos con el Imperio Romano. Se necesita mucho tiempo, pero hemos llegado a un punto en el que en algún momento, en los próximos años, no sé cuánto tiempo tardará, pero veremos estadounidenses, ingleses y suecos de au pair en China. Ya sabes lo que es un au pair. Ayuda a la familia, una chica joven normalmente, o podría ser un chico. Ese cambio va a ocurrir y no sucederá de la noche a la mañana. Se necesita un tiempo, como he dicho, pero por desgracia, la cultura occidental está llegando a su fin, como China pronosticó en 1971. Estuve en Stuttgart hace 3 semanas y dije lo mismo que acabas de decir. Dije, chicos, estáis en problemas. Sí, y no me llevaron la contraria. Oh, es que si vas a las grandes ciudades de allí como Frankfurt, etc., por desgracia se pueden ver los problemas dándose un paseo. La última pregunta es esta. ¿Qué tan cerca estamos de la guerra? Quiero decir, ya sabes, si Alemania... Fui a la escuela militar, por lo que nos solíamos reír de esto. Si le das un arma a un alemán, se dirige a Polonia. Sí. Tristemente, no quiero ser crítico, pero a veces lo soy. Estados Unidos está tratando de llevar a cabo guerras en todos los países que puede, aunque no tenga nada que ver con ello, tristemente. Como ambos sabemos, la guerra en Ucrania no es Rusia contra Ucrania, es Estados Unidos contra Rusia y China. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con Israel. No es Israel contra Gaza o Hamas. Es Estados Unidos apoyando totalmente a Israel de nuevo. Y por supuesto, respecto a la guerra en el Oriente Medio, yo diría que casi es aún más grave, porque ahí tienes a todo el mundo musulmán y árabe contra el mundo occidental, representado principalmente por Estados Unidos en este momento. Esto podría ser muy peligroso porque hay que recordar que los musulmanes, no solo los países que llevan a cabo la guerra, hay musulmanes en todos los países del mundo, como hemos visto con la inmigración. Un montón de cosas horribles pueden suceder con los disturbios e insurrecciones. Y luego tendremos el auge que ya está produciendo de los partidos de derechas o nazis que luchan contra la inmigración, etc. Veo tristemente un riesgo de mucho malestar social en el mundo. Además, creo que en todo esto tenemos que tener un equilibrio. Estamos hablando de los problemas del mundo, pero cuando se llega a esto se reduce a la familia y a los amigos, y ayudar a la familia y a los amigos. Aquello que tengamos, la habilidad, tendremos que llevar más carga. Intentaré ayudar en lo que pueda. De eso trata la vida. Y la mayoría de las cosas buenas en la vida son gratis. ¿Cierto? La naturaleza, la música, los libros, Francia, etc. No debemos olvidar eso. No solo soy un pesimista. No te considero un pesimista en absoluto. Sí, solo un realista. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Algo como antes de cruzar la calle mira a la izquierda y a la derecha. Sí, absolutamente. Así es como es. Y Suiza es neutral. Y esto es lo que aprendí sobre la neutralidad. La neutralidad no significa que seas débil. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que, por acuerdo neutral, si eras un piloto estadounidense y eras derribado,
te mandaban a la cárcel. Si eras un piloto alemán y te derribaban, te metían en la cárcel. No escogieron partido, pero lo más importante que aprendí sobre la neutralidad fue que eran fuertes. Hitler no quería atacar Suiza simplemente porque Suiza estaba muy bien armada. Y digo esto hoy porque muchos de nuestros liberales despiertos no diré las palabras, pero quieren que seamos débiles como bailarines de TikTok. Ni siquiera podemos encontrar hombres para luchar en nuestro ejército hoy en día, porque nuestras escuelas están convirtiendo a los niños en niñas. Estamos en las etapas finales. No confiamos en nuestro gobierno, no confiamos en ellos en absoluto, porque cuando realmente lees lo que dicen o lo que te muestran en la cara, luego observas lo que están haciendo. Gracias a mi padre, haz lo que te diga, pero no lo que yo haga. Nunca tuvo sentido para mí. Número 1, ¿qué es el ciclo de vida de la moneda? Número 2, ¿qué es la hiperinflación? Y número 3, ¿por qué te dedicas a la numismática? ¿Y qué es la numismática? Porque es un tema enorme esto del oro y la plata. Por supuesto, y grandes preguntas. Era corredor de bolsa en Shearson en el 87 cuando me topé con lo que se llama bonos no denominados en dólares, que son simplemente bonos que se emiten en diferentes monedas. Fue entonces cuando empecé a estudiar las divisas. Empecé a ver cuando estaba estudiando todas estas monedas diferentes y su historia. Empecé a ver este patrón repetitivo que sucede cada vez. Y cuando te paras a pensar en ello, todo tiene un ciclo de vida. Te garantizo que, ya sabes, tengo una nieta de 8 años. Te garantizo que mi nieta, a sus 8 años de edad, está en un punto completamente diferente en su ciclo de vida que yo a los 69 años. Y no vas a mirarla y pensar, oh, está a punto de cumplir 70. Al igual que no vas a mirarme a mí y pensar, oh, está a punto de cumplir 9. Y francamente, Robert, las monedas no son diferentes. Puedes verlas evolucionar con el tiempo y todas tienen un patrón muy similar. En pocas palabras, si sabes qué buscar, puedes ver que estamos en las etapas finales de la gran moneda fiduciaria. No es solo el dólar de Estados Unidos. Es este sistema monetario basado en la deuda global. Estamos en las etapas finales. Permítanme dar algunos ejemplos de la historia porque todos hemos oído hablar del dólar de Zimbabue. Hemos oído hablar del dólar confederado. Y hubo un dólar durante la Guerra de la Independencia. Las monedas tienen un inicio y un final. Hubo un dólar confederado, el continental, ¿cierto? Fue un dólar revolucionario en 1770. Y, por supuesto, el dólar de Zimbabue, tengo un montón de esos. Sí, entonces, ¿va a meterse el dólar estadounidense en esa categoría o ya está ahí? Bueno, en realidad está ahí ahora mismo. Incluso oficialmente prácticamente no queda poder adquisitivo en él. Es por eso que estaban probando las tasas negativas. Porque, ¿cómo se va por debajo de cero? Bueno, atacas el principio. Han eliminado a través de la inflación todo el poder adquisitivo. Sí. Eso es una gran clave. Y estamos viendo patrones. Quiero decir, la guerra es algo que sucede cada vez que hay un cambio de régimen monetario y realmente se trata de una distracción. Hay guerras hoy en día donde Israel, Hamas, China, Taiwán, ¿cuál es el otro lugar? Ucrania y Rusia. ¿Estamos ahí ahora mismo? Sí. Estamos absolutamente ahí ahora mismo, sí. Así que tenías razón, esto es para lo que Padre Rico fue construido. Para este momento de la historia al 100%. Eso es lo que me ha pasado a mí también, sí. Mi llamado fue en el 64 cuando estaba mirando un medio dólar de Kennedy. Era cobre. Y dije, ¿qué están haciendo? A eso se le llamó la ley de Gresham. Entonces, ¿podrías explicar lo que es la ley de Gresham a todo el mundo? Bueno, es donde el dinero malo, lo que la gente hace es acaparar el dinero bueno.
el medio dólar de Kennedy, que era el 90% de plata, y luego usaron el medio dólar que estaba revestido por los lados. Y sí, se podía ver una línea entre ellos. Es donde el dinero malo persigue al dinero bueno y el dinero bueno se atesora. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Esta es mi pregunta, porque es muy frustrante para mí, Lynette. Tengo amigos, miembros de la familia y demás de los que les digo, ¿por qué no compras algo de plata? ¡No! ¿Por qué no compras oro? ¡No! ¿Por qué estás ahorrando dólares? Porque mi mami me dijo que ahorrara dólares. ¿Qué le dices a esa gente? Me agota hablar con ellos. Bueno, tienes que entender, Robert, que nos han vendido esta mentira desde el día en que nacimos. Y cuando crearon todo este sistema basado en la deuda, no sabían muchas cosas, pero sabían dos cosas clave. Número uno, sabían que la gente se casa con el dinero legal del Estado y no pueden evitar pensar que en algún momento recuperará algo de su antiguo poder adquisitivo. Y nunca lo hace. Entonces, ¿qué les dices a los estúpidos que ahorran dólares? Pues les digo que se diversifiquen. Diversificado no significa acciones y bonos, porque son intangibles. Diversificado significa lo que te falta. Pero tienes razón. La gente cree que está diversificada porque esto es un entrenamiento. ¿Qué es lo que pienso? En realidad es mejor si me preguntas qué es lo que hago con esa gente. Acabo de armar un pequeño video de 5 minutos únicamente para tratar de abrir sus mentes y va sobre barreras de pan. Creo que lo has visto conmigo antes. Cuando atrás en 1903 empezaron este experimento, podías tener un billete de $1, una moneda de oro de $1, que es la 20ª parte de una onza de oro. O podías tener $1 de plata y podías comprar 11 barras de pan con cualquiera de ellos. Hoy en día, si tienes un billete de $1, tal vez puedas comprar un cuarto o probablemente algo menos. Con tu dólar de plata, todavía podrías comprar esas 11 barras de pan. Pero con una moneda de oro de $1, dependiendo si estás mirando al spot, son como 56 barras o algo así. O si estás mirando a alguna antigua colección original de aquí, puedes ver lo pequeñito que es. Eso te da, no lo he comprobado hoy, pero alrededor de 335 barras. ¿De acuerdo? Así que lo saben, conocen la inflación. Ni un hombre en 1.000.000 entiende la inflación. Esa es la otra cosa que saben, la inflación causa confusión nominal. Entonces, si tenías un billete de $20 hace 10 años, tienes un billete de $20 a día de hoy, siguen siendo $20. Nominalmente son idénticos, pero lo que te compraba hace 20 años, ¿te lo compra hoy? Eso es muy diferente. Cierto. Compré mi primera moneda de oro cuando estaba en Hong Kong. Era un Krugerrand. Pagué $50 por ella. Ahora está escondida en algún lugar fuera de Suiza. Porque no quiero que mi gobierno me visite por mi dinero. Así que la moneda de oro que compré, el Krugerrand sudafricano, está ahora fuera de Suiza. Pero pagué $50 por ella. Y hoy cuesta unos $2,200 con prima. No ha cambiado en absoluto, el dólar ha bajado y he estado en Zimbabue y demás, así que no me asusta, esto es lo que está pasando. Vamos a entrar en lo que va a suceder, porque con el fin del ciclo de vida de una moneda es como si no encontraras gente trabajando para los dólares confederados o los dólares continentales o de Zimbabue, pero la gente sigue guardando esta basura. No puedo creerlo. De todos modos, ¿qué pasa al final de un ciclo? ¿Es siempre hiperinflación o la moneda se convierte en papel higiénico? Bueno, eso es hiperinflación, ¿verdad? Pero es un poco más cómodo. Lo es, y la moneda tiene más valor como hacer que podamos comprar cosas. Es un buen papel. Sí, pero raspa. Vamos, cuesta abajo y sin frenos más rápido. Lo hacemos, Robert.
Pero en realidad lo que pasa es que cuando la inflación muerde, y de nuevo es donde estamos ahora, quieren hacernos creer que la inflación ha bajado y que ahora es seguro bajar las tasas de nuevo, o al menos mantenerlas igual. Pero la realidad es que el público en general no siente que nada esté mejorando para ellos. No les ayuda que tal vez los precios no estén explotando hacia arriba tan rápidamente como lo hicieron. Y se están dando cuenta, por descontado, que a pesar de que tuvieron algunos aumentos en los salarios, no pudieron mantener el ritmo de la inflación. Lo que pasa es que las masas pierden la confianza en la moneda. Y una vez que eso pasa, entonces verás que la hiperinflación comienza. Porque lo que hace es muy simple. Solo hay una manera de combatir la inflación y es con la deflación. Y solo hay una manera de combatir la deflación y es con inflación. Cuando la gente piensa que son diferentes, son lo mismo, sola moneda, simplemente el lado opuesto, y francamente ahí es donde estamos. Mencionaste Zimbabue un par de veces, porque toda la confianza en el dólar de Zimbabue se ha perdido. Y lo que hicieron el año pasado fue sacar monedas físicas de 1 onza de oro. Ahora, las masas, la población en general, no puede permitirse una moneda de 1 onza de oro. Pero el escalón superior, que es el 1%, tal vez incluso el 10% superior, pueden permitírselo. No creo que se trate de democratización. Creo que está más acerca de conseguir que el público en general entre en su sistema. Han sacado una CBCD, una moneda digital del Banco Central, respaldada por oro, pero no es convertible en oro. Así que, ¿tienen el oro allí? No. Pero has sacado a relucir un punto muy importante. Podremos estar diciendo que la gente de Zimbabue es realmente estúpida. Pero los americanos no están muy lejos. Correcto. Somos gente muy educada, estúpida y pobre. Salimos del patrón plata en el 64, del patrón oro en el 71 con Nixon. Por eso empecé a guardar todas mis monedas de plata. Solía recoger pelotas de golf en Hawái. Las recogía y conseguía mi dólar. Iba al banco y la cambiaba por rollos de monedas de 10 y 25 centavos de medio dólar. Apartaba toda la plata real y la escondía. Tenía una bolsa llena de plata real, lo que hoy se denomina plata sucia. Tenía una bolsa entera. En el 65 me fui a la escuela en Nueva York, leí el Manifiesto Comunista para la clase de economía. Eso me abrió los ojos porque dije, oh Dios mío, somos un país comunista porque los federales son comunistas. Y volví a Hawái y le pregunté a mi madre, le dije, ¿qué pasó con todas mis monedas? Ella dijo, oh, las gasté. Oh. ¿Y cuánto crees que vale hoy una bolsa de 10 libras de monedas de plata? Oh, Dios. Y aquí está mi conclusión. No se puede enseñar a la gente estúpida o pobre sobre el dinero porque están demasiado programados para ahorrar dinero. Y tú, siendo corredor de bolsa, mi otro tema favorito son nuestros fondos mutuos, que son certificados de depreciación. Un día, mis padres y yo estábamos en casa de mi tío, y él dijo, venid, os quiero enseñar algo. Y nos llevó a la habitación de atrás, donde tenía 2 cajas fuertes ancladas al suelo. Abrió las puertas de esas cajas fuertes y nos dijo, si algo me pasa, la tía Birdie estará bien cuidada por el resto de su vida debido a esto. Cuando me di la vuelta y miré, no cabía ni una pieza más de oro de $20 en ninguna de las 2 cajas fuertes. Ahora bien, yo tenía 10 años en ese momento. Realmente no podía entender muy bien lo que estaba viendo. Pero ciertamente me impresionó. Pero durante ese periodo de tiempo, 1964, era ilegal tener más de 5 onzas de oro. Imagínate entonces de la manera en que mi tío lo tenía. Robert, hasta tú mismo lo dijiste. ¿Qué hizo el gobierno chino? Nacionalizaron. Gobiernos desesperados hacen cosas desesperados. Eso también está escrito en las reglas
Como Estados Unidos hizo en 1933, hizo que las monedas de oro previas a 1933, con un valor especial para los coleccionistas, estuvieran exentas de la confiscación. Yo diría, sabiendo lo que sé ahora y mirando hacia atrás, que al menos tenía 3,000 onzas de oro en esas dos cajas fuertes, y que lo tenía de la única manera que era legal. Básicamente, numismática significa una moneda antigua, y cosas así que no se pueden llevar. Pero sí pueden llevarse las monedas nuevas de oro. Roosevelt, otro comunista como Biden, se llevaron nuestro oro. Por eso, ya sabes, conozco a gente en el mundo numismático, están en pánico todo el tiempo. Van a robar tu oro, van a robar tu oro. Bueno, necesitan un ejército para robar mi oro. De todas maneras, esto es por lo que no confiamos en nuestro gobierno. No confiamos en nuestro gobierno, no confiamos en ellos en absoluto, porque cuando realmente lees lo que dicen o lo que te muestran en la cara y luego observas lo que están haciendo, gracias a mi padre, haz lo que te digan pero no lo que yo haga. Nunca tuvo sentido para mí. Así que escucho lo que dicen y luego miro lo que hacen. Y cuando ves que a nivel mundial los bancos centrales y los gobiernos compran y tienen más oro del que nunca han tenido históricamente, ¿por qué harían eso? Podrían confiscar los lingotes de oro, el nuevo oro, porque están controlando el precio del spot. ¿Cierto? Y las leyes de dominio eminentes les dan el derecho a hacerlo, pero tienen que pagar, entre comillas, el mercado justo por ello. Bueno, ellos manipulan el mercado, así que menudo asunto. Y después, aunque lleguen a pagarte una gran prima porque no quieren que te quejes, ya sabes, la mayoría de la gente no entiende lo que tú y yo entendemos acerca de lo que está sucediendo. Vamos a mirar lo macro en esto. Lo que pasó fue que hasta el 64, el dólar de Estados Unidos estuvo en el estándar de la plata hasta el 64. Después, en el 71, estábamos en el patrón oro. Nixon sacó el dólar del patrón oro. Yo estaba volando en Vietnam en el 72 y compré mi primera moneda de oro en una tienda en Hong Kong. Y me dijeron, si llevas eso a Estados Unidos estás haciendo contrabando. Así que decidí ser un contrabandista y demás. Pero lo que pasó en el 71, esto es lo más importante, lo que hizo Nixon fue convertir el dólar en deuda. Y eso es lo que se convirtió en el nuevo dinero, llamado letras o bonos del tesoro. Y es por lo que cuando los planificadores financieros o corredores de bolsa me dicen lo seguro que es un bono, digo, tienes que estar bromeando. No confío en los bonos, me parecen demasiado arriesgado. ¿Qué está pasando ahora? ¿Tuvieron una subasta de bonos y nadie se presentó en el Tesoro o la Fed? Es que las subastas han sido muy ligeras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sean ligeras? ¿Que la gente no está apareciendo para comprar nuestros bonos? Exactamente. ¡Santo cielo! Eso es exactamente lo que significa. No son tan valientes cuando se trata de dinero. No aparecieron. No, pero volvamos a 1964 y a ese periodo. Porque de lo que mucha gente no se da cuenta es de que sobre una base global, en los años 40, con Bretton Woods, acordamos este dólar de Estados Unidos que prometió estar atado al oro a $35 la onza, y luego todas las monedas atadas al dólar. Y luego en los años 60, bueno, porque tuvimos la guerra de Vietnam, tuvimos algunas guerras sucediendo, por eso tuvimos que imprimir mucho más dinero y realmente rompimos ese acuerdo. Renegamos de ese acuerdo. Y hubo una corrida masiva contra el dólar en los 60s. En aquel momento Nixon nos sacó del patrón oro, pero entregó el poder a los bancos centrales. Teníamos menos oro en nuestras arcas de lo que teníamos antes de la confiscación del 33. Si no hubieran hecho eso, no habríamos tenido oro. Sí, pero ¿no se cuestiona ahora cuánto oro hay en Fort Knox? Por supuesto. Y que por eso tardamos tanto en devolver su dinero a Alemania o a Francia, su oro y todas estas cosas. Exacto. Mi punto aquí, de nuevo, y esto es para todos tus amigos y familiares que en este momento creen que el ahorro de dinero y en tener su dinero en acciones, bonos y fondos mutuos te están robando.
Es decir, nosotros no damos consejos financieros, aquí estamos como puro show educativo. Y por eso estoy tan feliz de tener a Lynette Sang aquí. Ella es mi ITM Trading. Hace mucha educación, imparte una educación muy profesional sobre el oro, el dinero real y la plata. No Bitcoin. Me gusta Bitcoin, pero no me gusta el dólar. No ahorro dinero. Uso la deuda y eso vuelve loca a la gente. Y no tengo un 401k. Me dicen, ¿por qué? Porque es así como roban tu dinero. Y lo hacen bastante visible. Quiero decir, verás, yo era un nuevo corredor de bolsa en los años 80. Y no solo recuerdo toda esta discusión sobre la globalización, sino también conseguir activos en la casa porque todo el sistema estaba en transición en los años 70 y 80, a la transición de riesgo. ¿Recuerdas cuando solían ser planes de pensión de presentación definida? Oh, sí. Trabajabas para una empresa durante 30 años y sabías lo que ibas a conseguir al final a pesar de que te compraran menos, aún así lo sabías. Bueno, en los años 70, hablaste de los 401k. Los IRAs surgieron en los 70. Fueron creados en los 70. En el 74 para ser específicos. Ahí lo tienes. Y luego los 401k. Y fue realmente transferir el riesgo de las corporaciones, porque ahora lo que tenías eran contribuciones definidas. Sí. Pero si escuchas la palabra definido, piensas, ok, es como la misma cosa. Pero era coger el riesgo y ponerlo en el público general, que no tiene ni idea de estas cosas. Honestamente, ni siquiera utilices la deuda de las tarjetas de crédito. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki dice que tiene una deuda de $1.200 millones porque si yo quiebro, quiebra el banco. Es problema del banco, no mío. Recientemente vi un post en Reddit sobre Robert y sus comentarios sobre la deuda. Y realmente me recordó que hay un montón de malentendidos acerca de la deuda. Y no es solo el simple hecho de que haya deuda buena y deuda mala, sino cómo funciona realmente la deuda. Por eso pensé que tal vez valdría la pena hacer un recorrido de un video corto a través de cómo funciona, cuándo es buena y puede que incluso hablar de un par de diferentes tipos de deuda. Porque el tipo de deuda de Robert es probablemente un poco diferente a la deuda con la que tú puedes estar familiarizado. Para empezar, quiero volver a mi infancia, cuando mi madre me enseñó sobre el interés compuesto. Y el interés compuesto básicamente dice que si dejas tu dinero en el banco y está generando interés, o compras un bono o lo que sea que genere interés, y luego lo inviertes y sigues generando intereses sobre el interés, estarás componiendo el interés. El efecto de eso es como duplicar tu dinero. Es algo así como 2 más 2 es igual a 4. De hecho, hay una regla que puedes buscar llamada la regla del 72. Básicamente, la regla del 72 dice que si tienes una tasa de retorno del 10%, debes duplicar tu dinero cada 7,2 años. Esa es la regla del 72. Por lo tanto, digamos que si tienes ese 10%, puedes duplicar tu dinero. Y la mayoría de la gente dice, bueno, eso es genial. Pero de hecho, puedes hacer más con ello. Cada persona rica, fuera probablemente de los multimillonarios de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero en su mayor parte, la forma en que la gente rica hace su dinero es mediante el uso de la deuda de la manera correcta. Y lo bueno es que una vez que lo entiendes, está disponible para todos. Te voy a mostrar un ejemplo muy simple de cómo podrías hacer esto en tu propia vida. Si 2 más 2 son 4. Cuando utilizas tu propio dinero, ¿qué pasa cuando utilizas la deuda? Bueno, cuando utilizas deuda, básicamente lo duplicas efectivamente. Deberías ser capaz de duplicar ese rendimiento. Entonces, 2 más 2 sería igual a 8. Ahora bien, hay algo que puedes hacer incluso mejor que eso, porque el mayor gasto que cualquiera de nosotros tiene y el mayor lastre para nuestra riqueza no es la deuda ni el mercado de valores, son los impuestos. Si utilizas la deuda y los impuestos juntos, 2 más 2 puede ser igual a 16. Entonces, voy a mostrarte un ejemplo muy simple. Y este es un ejemplo que la gente ha utilizado una y otra vez. Por lo tanto, la gente que dice que Padre Rico, Padre Pobre ha cambiado su vida,
Esto es lo que han hecho. Fundamentalmente, esto es lo que han hecho. Y es realmente muy simple. Voy a usar bienes raíces, en parte porque Robert usa bienes raíces, pero también porque todos, creo que todos los que están viendo esto, entienden algo sobre bienes raíces. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y a utilizar los bienes raíces como ejemplo. Digamos que tienes $20,000 para invertir. Utilizas esos $20,000 y los inviertes. Supongamos que obtienes ese 10% de retorno, ¿de acuerdo? Un 10%. Entonces, esto es genial. Eso significa que obtendrías con ese dinero $2,000 al año, ¿verdad? $2,000. Ahora supongamos que en lugar de eso decides que vas a añadir deuda. Entonces, en vez de invertir esos 20,000, sales y pides prestados $80,000 de deuda. Y entonces inviertes $100,000. Inviertes $80,000 del dinero del banco y $20,000 de tu dinero. Y el banco está cómodo. Han mirado tus estados financieros y demás y están cómodos por lo que van a prestarte el dinero. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, supongamos que consigues ese 10%, ¿ok? Entonces, ese 10% hace $10,000. Bueno, wow. Eso es algo así como 5 veces más que los $2,000 que consigo con mi propio dinero. Eso es asombroso. Bueno, no. Es increíble, pero no tan increíble. Esto es lo que pasa. Porque tienes que recordar que tienes que pagar intereses. Supongamos que tu tasa de interés sobre el dinero del banco es del 7,5%. ¿Ok? Si estás pagando un 7,5%, entonces eso significa que cada año vas a pagar $6,000. Entonces, ¿cuál sería tu rendimiento real? La rentabilidad real. El retorno del banco es de $6,000 sobre sus $80,000, ¿correcto? Tu rendimiento real es de $4,000, que es el doble que si utilizaras tu propio dinero, lo que haría $2,000. Estos números son realmente posibles en este momento porque la tasa de interés actualmente está alrededor del 7,5% y ¿hay oportunidades al 10%? Estoy seguro de que las hay. Son difíciles de encontrar, pero están ahí fuera, ¿de acuerdo? Pero este es el fundamento. Entiende que estamos hablando de fundamentos ahora mismo. Son $4,000. Ahora bien, con impuestos, en realidad podemos mejorarlo, porque si compro esto y lo uso yo mismo, no estoy recibiendo ningún retorno, ¿cierto? No estoy hablando de comprar una casa para ti, estoy hablando de comprar una casa para otra persona. En otras palabras, una propiedad de alquiler. En este caso, compras esto, lo alquilas y el inquilino te paga $10,000 al año, ¿sí? Por el uso de esa casa, ese condominio o la propiedad que sea, ¿de acuerdo? Y así es como eso está funcionando. Y tienes un préstamo de solo interés. Estamos asumiendo que no se ha pagado el principal, pero recuerda, si pagaste el capital, es dinero que vuelve a tu bolsillo, por lo que no es exactamente como si estuvieras perdiendo mucho en ello. Pero vamos a centrarnos en el interés, porque es lo que realmente sale de tu bolsillo, ¿de acuerdo? El préstamo de solo interés vamos a construirlo por 5 años. Pensamos que va a bajar, que las tasas de intereses bajarán en 5 años. Probablemente lo hagan e históricamente lo han hecho. Entonces utilizaremos esos $6,000 con impuestos. ¿Por qué los impuestos marcan una diferencia tan grande? Y esto no es un video sobre impuestos. Soy un tipo de impuestos, pero esto no es un video de impuestos. Lo que hacen los impuestos es que obtengamos una deducción llamada depreciación. Y la depreciación puede compensar otros ingresos. Eso significa que pagamos menos impuestos. No solo no pagamos impuestos por esos $4,000, sino que a su vez no pagamos impuestos sobre nuestros otros ingresos. Lo que terminamos obteniendo es un rendimiento mucho mejor. Le explicaré en otro video, ¿de acuerdo? Centrémonos en la deuda por ahora. Entonces tenemos $4,000 y tú estás como, pero... ¿Qué? Espera un minuto.
Robert dice que es problema del banco, no mío. Si dejas de pagar ese préstamo de $80,000, el banco va a ir tras de ti y la respuesta es depende. Por supuesto que van a ir tras de mí. Depende porque hay dos tipos de deuda. Los dos tipos de deuda son recursos. Deuda de recurso. Y la otra se llama deuda sin recursos. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la deuda con recurso es simplemente que el banco tiene un recurso contra ti, personalmente, y todos tus bienes personales. En ese caso irán por ti. En muchos estados, si pides un préstamo sobre tu casa, entonces es un recurso. Cuando entras en propiedades comerciales, si tienes $1,200 millones en deuda, como Robert ha comentado, no estás hablando de pequeñas cantidades de deuda, ¿verdad? Estás hablando de grandes cantidades de deuda y estás hablando de grandes propiedades. En su caso, supongo que está hablando de bienes raíces multifamiliares, algo así como cientos o miles de unidades de edificios de apartamentos. Y por eso, en ese caso, lo comercial, típicamente a esto lo llamaríamos deuda al por menor. Y a esto es lo que llamaríamos deuda comercial. No es que sea comercial porque estemos hablando de bienes raíces comerciales o algo así. Es comercial porque son bienes raíces más grandes. Piensa en ello de esa manera, ¿de acuerdo? Y siempre son bienes raíces que están siendo arrendadas o alquiladas a otra persona. Nunca es para uso personal los bienes raíces. Rara vez he visto una deuda sin recursos en bienes raíces personales, incluso si estás utilizando tu propio negocio. Por lo general es con recurso. Si te haces lo suficientemente grande, obtienes deuda sin recurso. Eso es lo que sucede. Consigues una reputación con el banco que te presta. El primer par de préstamos serán probablemente con recurso, pero luego, al refinanciar, dirán, has tenido mucho éxito, confiamos en ti, te lo daremos. Sin recursos significa que lo único que puede venir después es la propiedad a la que la deuda se refiere. Digamos que compras un edificio de apartamentos de 200 unidades. Si tienes una deuda con recurso, supongamos que pagaste $20 millones por eso. Si obtuviste una deuda con recurso, entonces vendrían por ti, personalmente, por los 15 o 16 millones de dólares que pidieras prestados. ¿Bien? Estarías en un gran problema. Si obtienes una deuda sin recurso, todo lo que pueden hacer es tomar posesión de la propiedad de nuevo. Por eso, el punto de Robert es, si tienes una deuda sin recurso, si llegas a ser lo suficientemente grande como para conseguir una deuda sin recurso, entonces lo que sucede es que el banco, todo lo que puede hacer es tomar posesión de la propiedad de nuevo. Ahora bien, ¿perdió Robert su inversión inicial? En nuestro ejemplo, todavía perdería los $20,000, sí. Pero si fuera una deuda con recurso, también perderías los $80,000. El banco iría tras de ti. Si es una deuda sin recurso, perderías tus $20,000, pero lo perdiste porque bajó de valor. No perdiste los $80,000. El banco perdió los $80,000. Por eso en realidad es problema del banco ahora. No estoy aquí para comentar si este es un buen sistema o un mal sistema. Estoy queriendo explicarte qué sistema es y cómo funciona. Y tú dirás, bueno, ¿cómo puedo llegar a usar la deuda sin recurso? Te diré que no es algo fácil de hacer. Es un fundamento sencillo. Hay dos cosas que tienes que mirar. Una es si eres un deudor de calidad. Tienes un muy buen crédito. Y cuando nos fijamos en estos grandes promotores inmobiliarios y nos fijamos en algunos de los grandes fondos de inversión inmobiliaria o nos fijamos en las personas que realmente piden prestado mucho dinero, han tenido tanto éxito que los bancos confían en ellos. Y las propiedades se ven tan bien, los números se ven tan bien, que el banco asumirá ese riesgo.
Esto es así porque el banco no cree que haya mucho riesgo. Pero hay que recordar que el banco no creía que hubiera mucho riesgo en la compra de bonos del Tesoro a largo plazo al 2% con el dinero de sus depositantes. Y cuando las tasas de interés subieron, ¿qué pasó? Bueno, Silicon Valley Bank se hundió. Otros bancos tuvieron que ser rescatados. Con esto, vemos que los bancos están teniendo problemas porque hay un cambio en el mercado. Ahora bien, mi punto aquí es, ¿puede ser eso malo? Sí, absolutamente. Si tú no entiendes y comprendes los bienes raíces, no pidas deuda prestada para comprar bienes raíces. Es imperante entenderlo antes de hacerlo. Permíteme señalar algo más, porque realmente va a ayudar, creo, a solidificar esta idea de, ya sabes, ¿cuándo debo usar deuda? Y ya que estamos hablando de Robert, de padre rico, padre pobre, vamos a dar un diagrama de padre rico, padre pobre. Este es un diagrama que Robert usa una y otra vez en padre rico, padre pobre. ¿Y qué es? Ese es un estado de ingresos. Ingresos y gastos. En definitiva, estados financieros. Aquí abajo están los activos y estos son los pasivos. Pensemos en cómo funcionan los ingresos y los gastos. Bueno, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que sus ingresos entran y simplemente salen como un gasto. A eso se le llama vivir al día, ¿cierto? Siempre estás tratando de cubrir el descubierto. Si estás en un negocio o en bienes raíces, cuando piensas en gastar dinero, ¿cuál es el propósito de ese gasto? Bueno, el propósito de un gasto es poner dinero en tu bolsillo. Como si gastas dinero en marketing. Es para el dinero, para generar ventas, ¿verdad? Si gastas dinero en un asesor fiscal, es para aumentar tus ingresos reduciendo tus gastos, ¿cierto? Entonces, el propósito de un gasto, cuando eres un empresario, cuando eres un inversor, el propósito de un gasto es crear ingresos. ¿Cuál es el propósito de un activo? Bueno, el propósito de un activo también es crear ingresos. También podría reducir un gasto, pero eso tiene el mismo impacto porque todo se trata de flujo de caja, ¿verdad? Todos estamos tratando de aumentar el flujo de caja. Entonces, a través de un activo, creando ingresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un gasto? La única diferencia es que un activo produce ingresos una y otra vez y un gasto típicamente produce ingresos solo una vez o por un corto periodo de tiempo. Si haces una campaña de marketing de Google AdWords, lo que va a pasar es que vas a obtener algunos ingresos. Pero tienes que seguir gastando dinero, tienes que seguir generando más gastos para seguir generando los ingresos. Mientras que si compraras un edificio de apartamentos, una casa unifamiliar o un condominio y lo alquilaras, eso crearía rentabilidad una y otra vez. Bien, eso es un activo. Es lo que lo diferencia de un gasto. Mientras que este solo crea ingresos una vez, el activo los crea de manera recurrente durante un largo periodo de tiempo. Aquí tenemos otra buena pregunta. ¿Cuál es el propósito de un pasivo? El propósito de un pasivo es comprar un activo. Entonces, Robert siempre está hablando de deuda buena y deuda mala. Cuando habla de deuda buena, habla de deuda que compra activos, que pone dinero en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué tendríamos miedo de la deuda? Si la deuda es para comprar un activo y el activo pone dinero en tu bolsillo, ¿por qué tendríamos miedo a la deuda? Y te lo diré, es muy simple. Si tenemos miedo a las deudas, es porque no confiamos en el activo. Si tenemos miedo de las deudas, es porque no confiamos en el activo. Ahora, hay muchos otros riesgos además de nuestro conocimiento, claro. He conocido a muy buenos promotores inmobiliarios, por ejemplo, que han sido golpeados duramente por estas tasas de interés en aumento. Absolutamente. ¿Salen de esto muchos de ellos simplemente bien? Sí, lo hicieron, porque realmente entendieron su activo, entendieron su deuda y confiaron en ella y estaban bien informados al respecto. De nuevo, no hagas esto, no uses deuda.
Honestamente, ni siquiera utilices la deuda de las tarjetas de crédito. Susie Orman tiene razón. Si no puedes controlar tus gastos, no uses las deudas de las tarjetas de crédito. Si tienes un poco de autodisciplina, las tarjetas de crédito están bien. Solo debes saber que cuando usas esa tarjeta de crédito, estás gastando dinero, ¿verdad? Es lo mismo que cuando el dinero sale de tu banco, porque vas a tener que devolverlo. La deuda de una tarjeta de crédito es deuda con recurso, ¿vale? Eso es deuda con recurso. La mayoría de las deudas de consumo son deudas con recurso, lo que significa que el banco puede pedirte responsabilidades. Entonces, ¿puede ser una deuda de doble filo? Sí. La realidad es, ¿puedes hacer mucho dinero usando deuda? Sí. Y si lo haces muy bien, ¿puedes convertirlo en un problema para el banco? La respuesta también es sí. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.